Así que vamos a abrir la santa palabra de Dios en el libro de Tobías. Le damos la bienvenida a todos los que han venido hoy, como siempre, y hacemos esta oración. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Estábamos hablando de este libro de Tobías, libro catalogado como libro deuterocanónico del segundo canon. Explicamos ampliamente, está en Apologética Siloé, en la sección de Tobías, aplicamos ampliamente lo que son los libros deuterocanónicos. Después hicimos la introducción al libro de Tobías. Dijimos que a pesar de ser un libro catalogado como sapiensal, o sea que es un libro que el origen se escribe el libro para transmitir una enseñanza. O sea que no es un libro histórico. Hasta ahora hemos estudiado los libros históricos, los libros de jueces, los libros de Samuel, los libros de reyes. Hemos estudiado los libros históricos. Ahora empezamos con los libros sapiensales. Y los libros sapiensales de por sí no tienen que ser una novela, pueden ser tomados de la vida real. Puede ser que este Tobit y su hijo Tobías hayan existido, pero el punto principal es que el libro no está escrito como una historia, está escrito para transmitir, ¿qué cosa? Una enseñanza. O sea, no, porque si viene a ver, a que a nosotros nos importa que este se casó con Sara, que no podía, que un demonio mataba a los maridos. O sea, eso es una historia que si lo lees como historia, no encaja en todos los libros del Antiguo Testamento. Es una historia particular de una familia. ¿Por qué está aquí? Porque es un libro que no es para leer una novela, una historia, sino es un libro, como dijimos, que nos transmite una enseñanza. O sea, acá dijimos que la enseñanza no es ni siquiera el matrimonio, como algunos piensan, porque Tobías todo se centra alrededor del matrimonio de Tobías y Sara. La enseñanza es que Dios es bueno y que Dios tiene control de todas las cosas y que todo pasa por un motivo. Esa es la enseñanza que quiere transmitir el libro de Tobías. Lo leímos la semana pasada, el capítulo 1, y dejamos bien claro establecido que ¿alguien se acuerda cuál era la característica principal de Tobías? De Tobit, perdón, el padre de Tobías. Ajá, lo dije. Era un hombre justo, era un hombre que cumplía con todos los mandatos de la ley. Eso lo hablamos la semana pasada, cómo era el único de la tribu. ¿De qué tribu era Tobit? De Neftalí. Era el único que subía en peregrinación a Jerusalén. Explicamos la división de la tribu del norte, la tribu del norte y la tribu del sur. Dijimos que era un hombre que hacía limosna, un hombre, vimos que pagaba los diezmos, y hablamos de eso. Puntualmente pagaba sus diezmos, cumplía con las prescripciones de adorar a Dios en Jerusalén. Era en una tribu, en las tribus del norte, que habían terminado siendo prácticamente paganas, que habían caído en idolatría. Era un hombre extremadamente justo, que en la primera excursión de los asirios terminó pues en Nínive, terminó en Asiria, llevado, y donde en Asiria, si se recuerdan, también en Asiria él prosperó con uno de los reyes de Asiria, porque era un hombre justo, y él, como vio que era un hombre fiel, dijimos, pues buscó para su gobierno hombres fieles. Después vimos lo que sucedió, que hubo un cambio de gobierno. El rey Sanaquerib fue asesinado por sus hijos, y sus hijos, que no eran tan inteligentes como el padre, en vez de rodearse con gente justa, se rodearon con gente que hicieran lo que él decía. Y aquí vimos que Tobit pues perdió todas sus posesiones. Y aquí pues nos quedamos en eso, cuando después Tobit de nuevo vuelve a ser restituido en sus funciones. Ahí se termina la historia que tuvimos la semana pasada, y el relato pues se convierte, ahora toma un giro más
más rápido y los acontecimientos se encadenan en línea, ¿no? La sentencia, la denuncia al rey, la sentencia de muerte, la huida. Eso nos recuerda a qué personaje. ¿Alguien se acuerda? Sentencia de muerte, huida, escondido en el desierto. A Moisés. A Moisés es un personaje que pasa por el proceso de Moisés, la confiscación de sus bienes por el tesoro real, después el asesinato del rey, la subida de su hijo, el mantenimiento de Ajicar, el sobrino, como copero mayor, todo eso. Y Tobit vuelve de nuevo bajo su sobrino, hijo de su hermano Anael, vuelve a tener la dignidad de todo esto que él había perdido. Pero ahora empezamos en la trama de la tragedia de esto en el capítulo 2, y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: en el reinado de Asaradón pude regresar a mi casa. ¿Quién está hablando ahí? Tobit, el padre. Está hablando Tobit, el padre. En el reinado de Asaradón pude regresar a mi casa y me devolvieron a mi mujer Ana y a mi hijo Tobías. En nuestra solemnidad de Pentecostés, que es la santa solemnidad de las semanas, me había preparado una excelente comida y me dispuse a comer. Cuando me presentaron la mesa con numerosos manjares, dije a mi hijo Tobías: hijo, voy a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive algún indigente que se acuerde del Señor y tráelo para que coma con nosotros. Te esperaré hasta que vuelvas, hijo mío. Se fue, pues, Tobías a buscar a algunos de nuestros hermanos pobres, y cuando regresó me dijo: padre. Le respondí: ¿qué hay, hijo? Contestó: padre, han asesinado a uno de los nuestros, lo han estrangulado y lo han arrojado en la plaza del mercado y aún está allí. Me levanté al punto y sin probar la comida me llevé el cadáver de la plaza y lo dejé en una habitación en espera de que se pusiera el sol para enterrarlo. Volví a entrar, me lavé y comí con aflicción, acordándome de las palabras que el profeta Amós dijo contra Betel: convertiré su fiesta en lamento y en elegía todas sus canciones. Y lloré. Cuando el sol se puso, cayó una fosa y sepulté el cadáver. Mis vecinos se burlaban y decían: todavía no ha aprendido, pues de hecho ya habían querido matarme por un hecho semejante. Apenas si pudo escapar y ya vuelve a sepultar a los muertos. Aquella noche, después de bañarme, salí al patio, me recosté contra la tapia, con el rostro cubierto a causa del calor. Ignoraba yo que arriba en el muro hubiera gorriones. Me cayó un excremento caliente sobre los ojos y me salieron manchas blancas. Eché a los médicos para que me curaran, pero cuanto más remedio me aplicaban, menos veía a causa de las manchas, hasta que me quedé completamente ciego. 4 años atrás, 4 años estuve sin ver. Todos mis hermanos estaban afligidos. Ajicar, por su parte, proveyó a mi sustento durante 2 años, hasta que se trasladó a Limaida. En aquellas circunstancias, mi mujer Ana tuvo que trabajar a sueldo en las labores femeninas, y lava lana y hacía tejidos, que entregaba a sus señores cobrando un sueldo. El 7 del mes de Distros acabó un tejido y lo entregó a los dueños, que le dieron todo su jornal y le añadieron un cabrito para una comida. Cuando entró ella en casa, el cabrito empezó a balar. Yo entonces llamé a mi mujer y le dije: ¿de dónde ha salido ese cabrito? ¿Ha sido robado? Devuélvelo a sus dueños, porque no podemos comer nada robado. Ella me dijo: es un regalo que me han añadido a mi sueldo, pero yo no la creí. Ordené que lo devolviera a los dueños y me irrité contra ella por este asunto. Entonces ella me replicó: ¿dónde están tus limosnas y tus buenas obras? Ahora se ve todo bien claro. Que se le añada bendición a su santa palabra. Vemos en este capítulo que acabamos de leer, nos habla, bueno, nos sigue hablando de Tobit, cómo era Tobit. Yo creo que Tobit, por supuesto, era un hombre justo, era un hombre bueno, pero yo creo que a Tobit muchas veces se le pasaba la mano. Como algunas personas que no saben hasta qué punto uno tiene que ser cumplidor de las cosas de Dios y cuándo
las cosas de Dios te vuelve una persona extremadamente rígida, donde no hay espacio para nada. Tobit es un caso típico de las personas que llevan tan al pie de la letra algunos mandamientos de Dios que se olvidan la parte más importante, que es la misericordia bien entendida con las personas. Y también aquí vemos un caso que siempre se ha dicho en nuestras culturas, que siempre dice que la caridad empieza ¿por dónde? Empieza por casa. Por eso le dice la mujer, tanta limosna y tanta misericordia, me estás diciendo ladrona a mí. Si él conocía bien a la gente, ¿a quién debía conocer mejor? A su familia. Pues, pero bueno, y eso ya es el final. Volvemos aquí al principio del capítulo 2. Vemos cómo Tobit pues nos sigue siendo ejemplo de cómo se puede permanecer fiel a Dios a pesar del mundo exterior que es hostil. Porque vemos que Tobit, en un mundo que le es hostil, sigue siendo fiel a Dios, sigue adorando a Dios. ¿Qué fiesta se prepara Tobit para celebrar? La fiesta de Pentecostés. Pentecostés era la fiesta judía que marcaba el final de la cosecha, que comenzaba cuando la Pascua. Y también Pentecostés era la fiesta cuando Israel recordaba que Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, porque era 50 días después de la Pascua. Por eso Penta quiere decir 50. Porque terminaba la primera cosecha y empezaba la gran cosecha. Por eso es que ese día desciende el Espíritu Santo, diciendo que terminaba la primera obra de Cristo de la redención y comenzaba la cosecha la gran cosecha de la iglesia. Pero eso fue mucho después. Tobit, en medio de este ambiente que nadie celebraba la fiesta, era un mundo hostil, él se empeña en seguir celebrando las fiestas. Y vemos que en el medio de las fiestas, pues surge algo terrible. El hijo que lo manda afuera, a Tobías, el personaje de esta novela, viene y le dice que hay un cadáver de un israelita que está tirado en la plaza. Lo más seguro es que este cadáver de este israelita haya sido alguien que ajusticiaron por algo. Y las personas que lo ajusticiaban, ¿se acuerdan que cuando Cristo que los dejaban colgados en la cruz? Los romanos dejaban, ya muchos siglos después, dejaban a las personas colgadas en la cruz. ¿Para qué? Para que sirvieran de escarmiento. Por eso los crucificaban en el Calvario, por ejemplo, porque el Calvario es el camino que tenían que seguir los peregrinos y la gente para llegar al templo. Y todo el que pasaba por ese lugar miraba esta elevación y veía arriba a los ajusticiados. ¿Y qué tenían arriba? En una tabla, el delito por el cual habían sido ajusticiados. Por eso que a Cristo, en vez de poner el ladrón de lo que fuera, como le pusieron a nosotros, le pusieron Jesús Nazareno, rey de los judíos, como una ironía, como una burla, sin saber que estaban diciendo una gran verdad. Por eso lo ponían ahí, le ponían arriba la tabla con el delito, y todo el que pasaba miraba y pensaba, más vale que me porte bien, porque yo puedo terminar un día colgado ahí. Pero en esta época, que todavía faltaba tiempo para los romanos, en esta época mataban a la gente y lo dejaban tirado en el mercado. El enterramiento de los difuntos en tierra extranjera para Tobit era muy importante. ¿Por qué? Porque conservaba el recuerdo de su patria, el mandamiento que el Señor le dio, que hablamos la semana pasada, que había que enterrar a los difuntos como esperanza ¿de qué? De la resurrección final, en la cual también los judíos los creen. Por eso que el día de Pentecostés, que era un día de fiesta, lo que celebra Tobit es un día de duelo. Y no solo un día de duelo, sino que él va, cuando cae el sol, cava una fosa y sepulta el cadáver. Cuando él sepulta el cadáver, Tobit se convierte en impuro, porque toca un cadáver. Los cadáveres no se podían tocar en una fiesta. Por eso que el de Cristo lo bajan tan rápido de la cruz, porque al otro día era Pascua,
Y se acuerdan que los mismos judíos no quisieron entrar al Litóstrotos, a donde estaban los romanos, no quisieron, se quedaron afuera, perdón, en el Litóstrotos, no quisieron entrar porque si entraban a la casa de un pagano, se contaminaban y no podían celebrar la Pascua al día siguiente. Por eso que los judíos no quieren entrar y es Pilato el que sale. O sea que antes de caer la noche, que es cuando comienza la fiesta de Pentecostés, pues Tobit recoge este cadáver y cumple el mandamiento bíblico de enterrar a los cadáveres a costa de ¿qué? De que se vuelve impuro y no puede celebrar la fiesta. O sea que Tobit es una mezcla de contradicciones, porque él antepone a la celebración de una fiesta, antepone ¿qué cosa? La misericordia de enterrar. Pero es lo que yo le dije ahorita, que es el refrán que nuestros pueblos expresan también la sabiduría popular. Luz de, ¿cómo es? Candil de la calle y oscuridad de la casa. Tobit, tan misericordioso para los demás, parece que cuando llegaba a la casa como que se le olvidaba un poquito la misericordia. Así que Tobit entra en contacto con el cadáver, se vuelve impuro y tiene que empezar el proceso de nuevo de purificación y comer el pan del duelo. Y como era un hombre piadoso, ¿qué le vino a la mente? Lo que dijo el profeta Amós: convertiré tu fiesta en lamento. O sea, aquí vemos que el profeta Amós lo vamos a estudiar en los profetas menores, de aquí cuando lleguemos los profetas menores, pero aquí podemos ver, como yo le dije anteriormente, que todos los profetas, ¿dónde viven? Entre Segunda de Reyes y este periodo de que Israel está en Babilonia. Ya en este momento ya los grandes profetas de Israel, Jeremías, Isaías, todos habían muerto. Esta era la generación de los profetas del exilio, porque hay profetas que hablaron antes del exilio y profetas que hablaron al exilio. Por eso él se acordó de estas palabras del profeta Amós contra Betel y le vino a la mente. Por eso es bueno conocer las escrituras, porque cuando en las situaciones de tu vida tú te vas recordando de lo que la escritura va diciendo. El duelo continúa con llanto y momento el tiempo de la fiesta desaparece, pues ese día todo trabajo estaba prohibido. Por eso que dice: no hagas ningún trabajo día servil, una ley perpetua para vuestros descendientes donde quiera que vivan. Levítico 23:21, que convertía toda fiesta en un Shabbat. Toda fiesta judía en un Shabbat. ¿Qué quiere decir Shabbat? Descanso. Shabbat quiere decir día de descanso. Tobit cumple con su deber, entierra al difunto, toma su baño de purificación y se acuesta en las noches cálidas de finales de primavera de Asiria. Entonces, cuando él está, también una cosa para notar, ¿qué dijeron los vecinos? Este no escarmienta. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que por qué se metió en lío, perdió todo anteriormente? Por enterrar a los israelitas que habían matado y él los entierra. Y ahora vuelve a ser restituido a sus riquezas y a su todo y vuelve de nuevo a hacer lo mismo. Por eso vemos que los vecinos que eran judíos, en vez de decir que fiel es Tobit, lo que dicen es siempre derogándolo. Este vuelve a lo mismo. Este no escarmentó con lo que le pasó. Es la excusa siempre del cómodo. Siempre cuando alguien hace el bien, a los cómodos le molesta que el que hace el bien, porque el que hace el bien es un recordatorio al que no lo hace, que él lo puede hacer y sin embargo ha optado por no hacerlo. Eso lo va a decir San Pedro. San Pedro va a decirlo después en su carta. Va a decirlo, la gente los critica a ustedes, no porque ustedes sean criticables, sino porque ustedes les recuerdan a ellos lo que ellos no están haciendo. Entonces, cuando tú le recuerdas a alguien lo que debía hacer y no está haciendo, en vez de tratar de hacer lo que tú estás haciendo, ¿qué es lo que hace contigo? Trata de bajarte. Por eso las personas que saben que tienen que ir a la iglesia y no van, te dicen: pero ¿qué tú haces tanto en la iglesia? No es que te están criticando, es que ellos saben que ellos lo debían hacer. Pero en vez de tratar de hacerlo, que es lo más fácil, decir: este es un tonto, está perdiendo el tiempo. Porque una persona que no le importa que va a ir a la iglesia, ni siquiera no le importa que tú vayas o no vayas, esa cuestión no tiene ni eso en su mente. Sin embargo, que está siempre criticando eso, ¿tú sabes qué cosa es? Que su conciencia le dice que él lo debe hacer y no lo está
haciendo. Entonces es más fácil justificarse uno de por qué uno no lo hace. Decir, la iglesia van hipócrita, todas esas cantaletas que nosotros oímos. Que es una forma de justificar lo que él sabe que debía hacer. Es más fácil demeritar a otro que uno tratar de hacer lo que uno debe hacer. Por eso este pobre personaje, Tobit, después que cumple con todas las cosas de la ley, va a dormir afuera de su casa, y según nos cuentan en la historia, ¿qué le cayó en la cara? Excrementos de un pájaro. A mí no me pasa en la cara, pero me pasa en mi carro. Yo digo, con lo grande que es el mundo, y este pájaro viene y se posa aquí y la hace arriba de mi carro, cuando el mundo tiene millones de kilómetros donde lo puede hacer. Pero bueno, a este pobre Tobit le pasó peor que a mí. Dice que le salieron unas manchas blancas. Aquí mucha gente se ha metido a discutir, y Ángel, que es médico, podrá saber mejor que yo, eso, que Ángel no es oftalmólogo, si es una enfermedad, si la caca de pájaro produce enfermedad. Hay mucha gente que se ha metido a estudiar eso, pero es que el punto aquí no es la enfermedad física. Acuérdate que esto no es un libro histórico, esto es un libro que sapiensal. Todo el libro nos va a dar una enseñanza, y esto nos va a dar una tremenda enseñanza. Tobit se queda completamente ciego. Este mal incurable de Tobit no está tanto en la ceguera que nos quiere, como uno puede pensar alguien que pierde la vista, sino como una expresión simbólica de un mal más profundo que había dentro de Tobit. Durante toda su vida, y eso lo hablamos la semana pasada, Tobit había tenido que enfrentarse a todo el mundo. ¿Se recuerdan? Se crió ¿cómo? Huérfano, perdió el padre, que eso en Israel era una desgracia. ¿Quién lo crió? Lo cual quiere decir que nadie leyó el dichoso libro en toda la semana. Lo crió su abuela, que fue quien le enseñó todo lo que debía, hizo un buen trabajo. Hablamos todas las abuelas, el buen trabajo que hace, pero tuvo que enfrentarse al mundo sin la ayuda del padre, sin un apoyo paternal en su vida, durante toda la vida. Después, ¿qué cosa? Perdió su país. Tuvo que irse exiliado a la fuerza a un pueblo extranjero. Luchó en ese pueblo extranjero, luchó contra todo el mundo, porque siendo una persona piadosa, primero luchó en su tierra, porque él era una persona piadosa y el resto de la tribu de Neftalí se habían convertido en paganos. O sea que fue contracorriente. Primero perdió el padre, tuvo que crecer solo. Después tuvo que luchar contra toda la tribu de Neftalí, que no entendía por qué él seguía yendo a Jerusalén. Era un hombre piadoso, como todo el mundo había caído en idolatría, iba a los santuarios de Samaria. Después de eso, lo llevan deportado a la fuerza a Siria. Se logra hacer un puesto en Asiria. Y cuando logra hacer un puesto en Asiria, ¿qué le pasa? Lo pierde todo y tiene que salir corriendo también O sea, Tobit después llega de regreso y todo el mundo lo critica porque sigue haciendo lo que él tenía que hacer cuando entierra. O sea, Tobit es un hombre, lo dije la semana pasada, extremadamente, no solo. Él ha luchado toda la vida contra corriente. Él ha estado luchando toda la vida contra la corriente de la sociedad, de la familia, de la fe, de todo. O sea, Tobit había llegado a un abismo tremendo de soledad y de tristeza. Por eso esto es lo que quiere decir que de ahora en adelante Tobit ya no puede ver nada del mundo que lo rodea. O sea, Tobit cayó en una depresión tan grande que no veía más allá de sus narices. ¿Se quedó cómo? Ciego. Se quedó ciego. Esto es lo que nos está diciendo el libro. Por eso hay que entender, le hablamos la semana pasada, la personalidad de Tobit. Un hombre que toda la vida ha estado luchando y solo contra todo, y llega un momento que ya la fuerza y la tristeza, pues ya Por eso no entendemos la respuesta que él le dio después a su mujer.
Ya era un hombre que cada día se amargaba más y llegó un momento que no veía más allá de sus narices. Y eso como nos pasa a casi todos nosotros. Muchas veces uno se mete en una espiral de problemas y uno no mira más allá de su nariz. Solamente mira ¿qué? Al problema. Y te parece que más allá del problema no hay otra cosa. Y tú vuelves obsesivo con el problema. Cuando si tú miras más allá hay otras alternativas y hay otras soluciones. Eso le pasa a todo el mundo y eso es lo que muchas veces hoy en día lleva a la gente a la depresión. A partir de ahora ya Tobit no puede ver nada absolutamente en el mundo. O sea, toda la impureza de todo lo que lo rodea, eso que significa en la caca del pájaro que le cayó en la cara. Si los males de Tobit no concerniera verdaderamente nada más que a los ojos, si el mal de Tobit fuera solamente un mal físico, ¿para qué tiene que venir un ángel a sanarlo? Viene un ángel a sanarlo, ¿por qué? Porque el problema de Tobit no era físico, ¿era qué? Era un problema espiritual. Un problema tremendo, problema espiritual. Un ángel solamente lo puede ver una persona espiritual. Por eso, al principio, el ángel se manifiesta, no sé, se manifiesta de otra forma con Tobit, que vamos a ver después en el capítulo 3 y 4. El recurso de médico para Tobit no es ninguna ayuda. Aunque nos dice en los libros sapiensales, nos dice, pues, por ejemplo, en Ben Sirá dice, hijo mío, en tu enfermedad no pierdas la paciencia, reza al Señor y Él te curará. Abandona tus malos pasos, guarda limpia tus manos y todo pecado purificará tu corazón. Ofrece incienso en el memorial de flor de harina y generosas ofrendas con arreglo a tus medios. Después, fíjate lo que dice Eclesiástico 38:9. Después de eso dice, después que hagas todo esto, a Dios recurre al médico, porque también a Él lo ha creado el Señor, que no se aparte de ti, porque tú necesitas al médico. Ángel, anótalo. Eclesiástico 38, del 9 al 12. Eclesiástico, con su sabiduría, le dice al hombre, primero, antes que todo, acude a ¿quién? Al Señor. Acude al Señor. Pero no menosprecies al médico, porque el médico está puesto ahí por mí también y yo le he dado la sabiduría. O sea que la Biblia no está en contra, ni la iglesia, por supuesto, está en contra de los médicos. Pero hay problemas que los médicos no los pueden resolver. Como hay problemas que la iglesia no los puede resolver. Una persona viene aquí con, yo no sé, con tal problema y a lo mejor un desbalance químico, yo no sé, a lo mejor ese problema, esa persona lo que necesita es que un médico le mande medicina, ¿no? Pero a lo mejor una gente va a un médico o va a un psiquiatra con un problema de una posesión o una opresión diabólica o un odio que lo consume por dentro y lo ha desequilibrado y el médico con pastillas no puede arreglar eso, tiene que arreglarlo la iglesia. O sea que cada cual tiene su área en que, y ya vemos, por eso, cuando se ora por las personas, una persona que ora por otra persona, el primer don que tiene que pedir el Señor es el don de discernimiento. Una persona que ore por otra persona, en un grupo de oración o lo que sea, y no tiene discernimiento es un peligro andante, porque puede a una solución que necesita una persona, que es una solución material, puede tratar de aplicar una solución espiritual. Y a una persona que tiene un problema espiritual, puede tratarlo de una forma científica. Por eso vemos tantas veces que van tantos sacerdotes a un lugar con una persona, un sacerdote que tiene un problema espiritual tremendo y el sacerdote lo manda a un psiquiatra. Como hemos tenido nosotros en el grupo casos que ni entrar en eso. Y el psiquiatra lo atiborra de pastillas y no soluciona el problema, porque el problema no es mental, el problema es espiritual. Y así mismo vemos, sobre todo se ha dado mucho en la iglesia protestante, que una persona tiene un problema médico y lo quieren tratar espiritual, la persona ha terminado muriéndose. ¿Quién hace la diferencia y sabe
¿Quién necesita un tratamiento espiritual y a quién necesita mandarlo al médico? ¿Quién hace la diferencia? El don de discernimiento. Sin el don de discernimiento, una persona que ora es una brújula rota, que tiene la aguja que gira para cualquier lado. Entonces, tiempo, a mí no se me acuerda, hace años, no me olvido, nos trajeron un muchacho, un padre, que dice que el chiquito tenía un demonio, un teenager, y yo hablé con él un rato y yo le dije, mira, tu hijo, el exorcismo que le hace falta es con un bate de pelota o con un cinturón. Hace falta que le metas 40 cintarazos por el fondillo para que tú veas que el demonio se va, porque lo que tu hijo tiene es una mala crianza terrible, porque lo has criado mal. Y después en otro momento, en otra oportunidad, que vino Father Joseph, a un muchacho que vino a orarle, pues cayeron arriba una pila de gente, ¡sale, Satanás, sale! Que el Father Joseph se retiró y se puso por un lado y el muchacho estaba hasta con convulsiones en el piso y yo lo levanté y me fui con él por un cuarto y hablé con él y yo le dije, esta muchacha no tiene nada. Y me dijeron, por las convulsiones, digo, ¿sabes? Me dan todos los gritos que ustedes le dieran, yo también caigo en convulsiones aquí mismo. No estoy hablando de un juego. Fíjate que Father Joseph se retiró. Father Joseph se puso bravo y se puso por una esquina. Porque eran como 20 gente dándole gritos, ¡sale, sale, Satanás! Y al muchacho hasta convulsiones le dieron porque ahí no había ningún demonio. De hecho, el muchacho está requete bien y nunca había tenido ningún problema. Lo que estaba pasando esas etapas de la que yo cogí por la mano, en cuanto lo cogí por la mano, le dije, párate, se paró y se fue conmigo para un cuarto. O sea, una persona que ahora tiene que tener discernimiento. Este caso, lo primero que hay que hacer en un caso no es empezar a orar y sacar demonios, es orar al Señor que te diga qué problema tiene esa persona. Menos que eso voy a doña Jacinta, que para mí fue modelo de ese tipo de oración. Cuando alguien venía a doña Jacinta, tengo un demonio, y yo le decía, vamos a hablar, dime qué es lo qué te pasa. Yo le llevé a un muchacho que era esposo de una compañera mía de trabajo, que la esposa que tenía un demonio, que esto que el otro, y ella habló con él y le dijo, ven el martes que viene, y cuando vino el martes que viene, le dijo delante de mí, mira, tú no tienes ningún demonio, tú lo que estás usando este asunto para que tu esposa no se divorcie de ti. Yo me quedé y le dijo, yo no voy a orar por ti, me dijo ella, así en la que no oro por ti porque tú no quieres cambiar. Tú lo que quieres es engañar a tu esposa con este lío espiritual para tú sigas haciendo lo que te dé la gana. Yo dije, wow. ¿Y tú sabes qué? Después me di cuenta que así mismo era, porque un día me llamó un sábado como a las 2 de la mañana, que tenía que ir a mi casa. Imagínate tú, yo dije, debe pasar algo grande. Yo le dije que viniera, estuvo conversando conmigo como hasta las 3:30. Y a las 3:30, ¿tú sabes lo que hizo? Llamó al esposo y le dijo, oye, mi cielo, estoy aquí en casa de Fran hablando con Fran. Él se fue por ahí, estuvo hasta las 2:00 de la mañana. ¿Y cómo justificó la cosa? Con que estaba con... Y yo me di cuenta que era un sinvergüenza. Yo dije, este no me agarra más a mí. O sea, doña Jacinta, desde el primer momento se dio cuenta que él lo que estaba era tratando de esconder toda su sinvergüencería, que estaba cogiendo droga y 40 cosas, con el lío del problema espiritual. Otra persona lo ha dicho, ¡sale, Satanás! Y yo hubiera hecho un ridículo delante de Cristo, porque ese muchacho sabía que no tenía ningún tipo de problema espiritual, que lo que era un sinvergüenza. Por eso, Tobit consulta a médicos y farmacéuticos, todas esas cosas, y nada le hace efecto. La ceguera se hace completa. Igual, ¿se acuerdan la mujer del flujo de sangre en San Marcos 5:26? Que dice que había estado una pila de años, que había ido a todos los médicos y nadie que la había sanado. ¿Y por qué la sana tocar a Cristo? Porque el problema que ella tenía era espiritual. Fíjate que nos dice la palabra de Dios que ella nunca había visto para arriba, que ella siempre iba mirando para abajo. Todas esas cosas nos quieren decir mucho. Ajicar, el sobrino, acude en ayuda de Tobit, pero tiene que irse para Persia a arreglar algunos de los problemas que tuvo Tobit, y vemos en este tiempo, vemos como este último episodio del capítulo, que con eso terminamos. Vemos que la esposa de Tobit tuvo que ponerse a trabajar, lo cual es una vergüenza para un israelita.
porque el hombre israelí tenía que proveer por su esposa. Por eso que la esposa tuviera que trabajar en labores domésticas, en otros lugares, pues viene para la tercera prueba viene la tercera prueba de Tobit, que es la más humillante para él. Ciego, sin recursos desde que se fue a Jicar, queda reducido a vivir del trabajo de su mujer. Se ha mantenido por ella. Eso era una vergüenza en Israel. Todo parece ir bien cuando la cosa funciona según la ley del trabajo. Tú trabajas y yo te pago lo que tú trabajaste. Hasta ahí todo parece que está bien. Pero ¿cuándo viene el problema? Cuando llega lo inesperado. ¿Qué cosa es lo inesperado? Un regalo. Algo que es totalmente gratuito. Hasta ahora todo iba bien, porque la mujer trabajaba y le pagaban por lo que ella trabajaba. Y un día trabajó, le pagaron lo mismo, pero aparte le dieron un cabrito y él dijo, Ahí entra en Tobit algo, la sospecha y la bronca. Por eso el séptimo día de mes de Distros, es decir, casi un mes antes de la Pascua, el cabrito pudiera haber sido bienvenido, porque no podía servir como cordero de la Pascua, era un mes antes de la Pascua, y era un cabrito pequeño, pero Tobit no está seguro del origen de ese regalo, y dice que se avergonzó por hacer tal cosa. Y la respuesta de Ana, la respuesta de Ana nos recuerda un poco la respuesta de la mujer de Job. ¿Se acuerdan? Bueno, que se van a acordar de la respuesta de Job, si no se acuerdan de la Tobit de la semana pasada. Que la mujer de Job le dice, lo que la mujer de Job le dice, vas a seguir siendo tú tan íntegro, maldice a Dios y muérete. Le dice la mujer de Job a Job. El tono de Ana, dirigiéndose a un ciego, parece cínico. ¿Dónde están ahora tus limosnas? ¿Dónde están tus buenas obras? Dijo, todo lo bueno que tú has hecho, ¿has terminado cómo? Ciego, viviendo de mí. ¿De qué te valieron? Ella quiso herir. Tú me heriste a mí, yo te voy a herir a ti. Pero eso no hace claridad ni en la cabeza de Tobit. Ahora parece Tobit, por primera vez en su vida, Tobit es culpable. Hasta ahora Tobit, que ha sido un hombre justo, todo lo ha hecho. Ahora Tobit es culpable. Los reproches llenos de desconfianza que le dirigió a Ana en él es una caricatura de lo que él se ha convertido. Un hombre que era un hombre justo, vimos cómo ha ido yendo para atrás. Perdió contacto con el mundo, se fue metiendo cada vez más dentro de él, y mientras más dentro de él se mete, cuando mira para afuera, que es lo único que él ve. Como dijo Rubén, a él. Una persona que está metida para dentro de él, cuando mira para afuera, lo único que ve es él mismo. No ve absolutamente nada más. Se ve él mismo. Mientras más tú te metes dentro de ti, te vas aislando, te metes dentro de ti, tú miras y tú ves tu propio límite. Tú no ves más allá lo que hay después de ti. El problema de los demás o la solución que está después. Solamente tú te miras tú mismo y te miras en ese mundo cerrado, que el único límite que hay para ti eres tú mismo. Yo estoy mal, todo el mundo está mal. Yo estoy deprimido, el mundo se ha echado a perder, no sirve para nada. Eso solo no es un mal de Tobit, es un mal totalmente moderno. La gente cada vez se aísla, y de los jóvenes ni hablar. ¿Por qué tantos jóvenes se suicidan? ¿Por qué tanta gente se suicida? Porque están metidos tanto de ellos que cuando ellos miran para afuera no ven nada más, que lo único que ven su problema, y piensan que no tiene solución porque están metidos totalmente dentro de ellos, no están mirando para afuera
todo este tipo de cosas que se están dando a los jóvenes, de juegos y todo eso, el internet y todo eso, lo único que hace es cada vez al ser humano hacerlo más introvertido. Yo estaba leyendo el otro día, a lo mejor es verdad o no es verdad, yo no sé, que tantos casos de autismo que están habiendo, porque mira qué caso de autismo, antiguamente yo no conocía casi ningún caso de... Y ahora es raro que alguien en la familia no tenga un niño autista. Yo no sé cuántos conozco yo, amigos míos y mi propia familia. Pues yo estuve leyendo que el principal problema del autismo desde el punto de vista espiritual es una involución que está teniendo el hombre. Que el hombre poco a poco se está metiendo dentro de sí mismo. O sea que eso no es tanto una enfermedad como una involución que está el hombre realizando a través de mucho tiempo, cada vez metiéndose. Porque fíjate que esa gente no son tontas, son brillantes. Son brillantes, lo único que pierde es la capacidad de relacionarse con el mundo exterior. Y eso a mí me hizo meditar mucho eso que yo leí. Yo dije, pues yo me preguntaba, ¿por qué antes no había estos casos y ahora son continuos? Cuando leo eso digo, esto es lo que tiene más razón que yo he visto en la vida, que es una involución natural del hombre llevado por ustedes saben quién. Y que muchas veces nosotros mismos estamos provocando en nuestros hijos cuando los dejamos conectarse a todas esas cosas, porque esas cosas lo van metiendo dentro de un mundo que es irreal. Por eso llegan juegos como esa tontería de la ballena azul y los muchachos se suicidan. Ya, pero tú le mandas un juego de conocer a Jesucristo y no hace ningún efecto y no van a misa. Ahora llega uno que le dice que se maten y se matan. Es el momento de preguntar por qué lo bueno no hace efecto en ellos y lo malo sí. ¿Quién está detrás de todo eso? Que los malos efectos... Porque bueno, se puede inventar el juego del ángel azul, ¿no? Y que todo muchacho que lo regrese, ve a misa los domingos, confírmate. Pero ustedes se ríen, pero ¿qué cosa es más fácil? Ir a la misa el domingo o matarte. ¿Qué cosa es más fácil? Y rajarte la piel. Cuando tú te ves que uno no funciona y el otro sí, tú tienes que preguntarte quién está detrás de todo esto. ¿Quién anda metido detrás de todo esto? Son cosas que tenemos que ir pensando. Por eso el libro de Tobit, a pesar que es tan antiguo, si ustedes ven, sigue siendo... Tobit puede ser una persona totalmente moderna. Una persona que con todos los problemas y todos los líos ha ido cada vez haciéndose más solitario. Y más solitario, y más solitario, cortando vínculos con el mundo. Y cuando se ha hecho solitario, ya él no ve... Antes, cuando él andaba por todos los caminos resolviendo cosas, inclusive cuando lo perdió todo en el exilio, era una persona que se movía, que hacía cosas. Después que se empezó a meter dentro de él, se fue quedando como ciego. No solo, ciego. Uno puede estar solo, pero no ciego, se volvió ciego. No tuvo interacción con el mundo. Todo se centró en ¿qué? En sus problemas. Y cuando tú estás centrado en tus problemas, todo lo que te rodea se vuelve sospechoso. Ajá, un cabrito, ¿no? ¿Y quién te lo...? Deje de decir que buena suerte que viene la Pascua y yo estoy ciego y ahora podemos celebrar la Pascua porque nos han dado O sea, una cosa que puede ser de alegría, vemos que se ha convertido en un gran problema. Durante toda su vida él había querido servir a Dios. Y resulta que se ha terminado siendo desconfiado, misántropo, metido entre sí mismo. Sea cual sea la circunstancia, se esfuerza por seguir a pie las prescripciones de la ley. Pero él no se ha dado cuenta que ahora se convirtió en una persona que pretende tener razón en todas las cosas que dice. No solo de la ley, sino también de la vida diaria. Nunca, a partir de ese momento no quiere admitir nada. Solamente lo que yo veo. ¿Y qué cosa es lo que él ve? Así mismo. No ve nada más que así mismo. Es un tremendo problema que lo tiene Tobit y la tiene mucha gente hoy en día. Seguimos la semana que viene, como verán, es un libro bastante interesante el libro. Claro que, vuelvo a decir, si tú lo lees como una historia, ¿qué te aporta todo esto? Nada. Una persona uno que dé clase de Biblia, que solamente lee la historia, de esos que andan por ahí raros,
Se hubiera pasado toda una noche explicando científicamente por qué Tobit no se pudo quedar ciego porque le cayó caca de pájaro en los ojos. Y vuelvo a decir, ¿eso qué le aporta a la gente? Sin embargo, visto de la forma espiritual, ¿cuánto aporta? Muchísimo. Pero tengan cuidado con los maestros de Biblia que hay por ahí, que lo único que andan es vigilando que dice la Biblia para contradecirlo, o decir esto no es lo que es. Cuando la Biblia dice algo raro, en vez de decir esto no es lo que es, averíguate qué es lo que y eso es una de las reglas que dijimos que la iglesia en el catecismo da para estudiar la Biblia, que te tienen que preguntar qué es lo que está queriendo decir. Y después, ¿cuál es la otra? ¿Cómo esto me sirve a mí? En vez de ponerse, no, pero esto es una fábula, como va a pasar después con el ungüento que le quita la ceguera, que empiezan a decir, no, pero como una cosa hecha con esto y con lo otro. Ese no es el punto, están perdiendo el punto principal. El punto no es la ceguera ni que curó la ceguera, el punto es la parte, el mensaje espiritual. Pasa como siempre me preguntan continuamente a mí, ¿con quién se casó Caín? Pero yo digo, pero a mí qué me importa con quién se casó Caín. Tú estás leyendo eso como qué, como una historia. Claro, si tú lo lees como una historia, tú tienes que decir, bueno, si nada más que tuvieron 2 hijos, ¿con quién se casó? Pero es que el punto no es con quién se casó Caín, el punto ahí es el daño que hace el pecado, que de una familia buena, los hijos salieron sin vergüenza y uno mata al otro. ¿Por qué? Por el pecado original que cometieron los padres, que como el primer nacido, en vez de ser una persona llena de la gracia de Dios, nació como un asesino. Eso es lo que tú tienes que buscar ahí, no con quién se casó. ¿Qué aporta a ti con quién se casó Caín? ¿Qué te aporta a tu vida? Si no ves lo que es la consecuencia del pecado, que en el Antiguo Testamento, los pecados, ¿qué pasaba con los pecados en el Antiguo Testamento? Se transmitían. Ya los pecados no se transmiten. ¿Por qué los pecados ya no se transmiten? Porque el bautismo te deja en qué? En cero, cuando te da la gracia. El bautismo es borrón de ahí para atrás de todo. Por eso ya los pecados no se arrastran, porque el bautismo te libera de todo pecado. Por eso esa gente que anda rezando por cortar ataduras de pecado de tus antepasados, eso no tiene ningún fundamento bíblico, eso es protestante. De los que ellos no creen lo que hace el bautismo, ni lo que hace la confesión. Porque ¿qué hace la confesión? Perdonar los pecados. Ahora, hay cosas que se heredan. Pues sí, hay cosas que se pueden heredar muy raramente, como un pacto satánico que hay en la familia. Aunque también lo veo difícil que un hijo pueda heredar un pacto de un padre, porque el bautismo lo corta. Pero no es que lo herede, es que Satanás se queda en ese lugar donde lo llamaron a él. Se queda en esa familia. No es que él lo tenga, sino que ahí hubo un pacto y él se queda, pero no es que él lo recibió, que sigue fastidiando por eso. O como siempre he dicho, se heredan actitudes. Un padre abusivo, que es lo más seguro que sea el hijo, abusivo también. Un padre borracho, que hace el niño, tú lo ves con la botella del niño y todo el mundo riéndose. Ay, qué lindo el niño, está imitando al padre. No, ese es otro futuro borracho. Porque lo que se heredan son actitudes. Y hay que orar para romper, porque a veces que esas actitudes se quedan en una familia, están generaciones. Hay que orar para romper las actitudes, pero lo que está mal ahí es llamar que lo que se hereda es pecado. El pecado no se hereda, porque el pecado se corta con el bautismo. Ahora hay cosas que se heredan como actitudes, como pactos de brujería, lo que sea. Imagínate tú. Pero es así, son las cosas que se necesitan, pues, oración. Pero en este caso en caso de Caín, que es lo que estaba diciendo, Caín es consecuencia del pecado original de sus padres. Él que iba a ser el primero que iba a nacer lleno de gracia, porque Adán y Eva no nacieron llenos de gracia, Adán y Eva fueron hechos llenos de gracia. El que Caín iba a ser el primero lleno de gracia, nació sin 1 milímetro de gracia. Nació totalmente ¿en qué? En pecado. Ese mensaje de Caín, no con quién, pero se lo estoy diciendo porque hay personas que en las Escrituras ponen el énfasis en lo que no tienen
que ponerlo. Y todas las clases de Biblia es un constante desatino, lo único que... Y a la verdad que tú dices, bueno, a mí ¿qué me aporta con quién se casó Caín? ¿Qué aporta a mi vida? ¿Acaso yo no puedo dormir pensando con quién se casó Caín? Evidentemente se casó con alguien, pero el objetivo de esto no es decir, esto no es una genealogía. Aquí lo importante no, el escritor no le preocupó, eso no es parte de la historia. Claro que se tiene que haber casado con alguien. Ni sabemos ni un momento en ese lío porque eso no nos corresponde. Si la Biblia no lo dice, tú sabes todo lo que se dedica, ¿qué cosa es? Especulación. Y la especulación no es realidad. Uno tiene que atenerse a la realidad. Cuando tú especulas, hay un gran por ciento que todo sea una invención tuya. Por eso en la Biblia hay que ajustarse a lo que dice la Biblia. ¿No está? No sabemos. Si no está, es porque no es importante o porque el mensaje es otro.